el atacante de Chaco Forever, Ibarra. En su marca Navarro, saca del lado izquierdo. En vivo estamos por Verbo Producciones. Primeros instantes de este primer tiempo. Atención, falta, no. Saque el arco, dice Viña. No la pelea la pelota, el número 8. Muy, pero muy activo Lucas Jofré. En estos primeros instantes en el equipo chaqueño. Exactamente, y bueno, justamente pedía una falta, que un poco de mancha ahí, pero muy bien el árbitro que no compró. El árbitro Nahuel Viña, que recién lo perdonó justamente a Maximiliano Joló, porque pegó una murra de atrás que se salvó la tarjeta. ¿Cuántos minutos vamos, querido compañero? 12 minutos estamos en esta tarde aquí en Santa Inés. Y justamente Toti Clusener gana una falta que ya cobra Mota, pero más adelante. No, dice. Más adelante le decía a Viña. A ver. Primeros 12 de este partido entre Crucero Norte Atención, tiro libre. Mota. A ver, su planilla está mucho mejor, ¿eh? Me acerco nomás. Ahí va Pablo. La juega con Yolop. Tira al centro. Corta. Atención. La pelea por ahí ahora va Yolop enfrente al arco. En el rebote puede ser. Área chica, despeja justo la defensa de Chaco Forever. Y se vendrá a la contra. Antes la recupera el equipo colectero. Pablo otra vez. Jugándolo. Saca otra. Buen despeje del jugador David Valdés. Era linda la que metía ahí el capitán. Y Joló, que le pegó con la de palo, tuvo que pegar con la derecha para tener la jugada y terminó una pifia que justamente el central Valdés terminó despejando. Otro que está activo es Joló también, el lateral izquierdo esta tarde por Millán. Cobró offside. Offside. Dice Nahuel Viña. Súmate, esto es Verbo Producciones. Muy pronto golpeamos más fuerte. Repasamos los asistentes de paso: Ferrari, el señor Ferrari, el asistente 1, y el señor Osudar, el asistente número 2. Toda la terna de Santa Fe. De Santa Fe, muy bien. Sale del fondo, la juega Díaz. Va Leandro. Buscándolo siempre. Al 9, al grandote. A Romero. Y sale Crucero. Despejaba el capitán Jair Marín. Volvía. Orsay, ¿sí? Sí, Orsay. Clarísima. Volvía el número 11 Allende. Leandro Allende. Recordamos a la gente que estaba prendida la transmisión que llevaban 14 minutos del primer tiempo. Ahora se viene Navarro para sacar larga el pelotazo. La gana muy bien Méndez. Pelea Méndez, ¿eh? Ahí va Méndez. Va Abel. Si se anima, busca el fondo. Lo marca bien Pablo Cuevas. Pierde el balón y sale la contra para el equipo. Va Romero. Ahora para Díaz. ¿Tiene Leandro? No. Ibarra era. Era Ibarra que sí, enganchó idéntico, idéntico. Pablo Cuevas. Sale el fondo con Valdés. Va por el medio. Con el jugador Alarcón. Juega ahora la mueve el equipo visitante. Un Valdés. Alarcón otra vez. A ver, marca. Casi la recuperaba por ahí el jugador Rodrigo Cerdán. Y en esa presión pudo recuperar y será lateral en defensa para el equipo colectivero. Lo va a hacer el Tarrito Pérez en 15. Acá sí sirvió la presión porque ganaron lateral. Y justamente Méndez no fue a presionar al pedo. Hay que apurarlo al volante, al arquero. ¡Uy! ¡Se cayó el arquero! ¡Ay! Pero ¿fue pase atrás? Sí, señor. Pase atrás, pues. Sí, señor. Ah, pero es la segunda que duda Canuto, ¿eh? Sí, la segunda. Es la segunda que duda, ¿eh? Muy mal arquero, ¿eh? Muy flojo, muy inestable. Ahora quedó tendido ahí en el golpe. Finge un golpe
Pero sabe la macana que se mandó, ¿eh? Es la segunda ahí encima. Creo que era Cerdán lo que presionaba, ¿no? Justamente comentábamos algo y fue muy rápida la jugada. Yo te diría que no le pasó nada a Canuto. Pero a ver si hay un aviso o algo para el señor Viña. Porque fue un pase atrás muy claro. A ver qué determina el juez. ¿Por qué agarran la mano? Escuchamos ahí del banco suplente, ¿eh? Sí, sí. La queja del técnico, ¿no? De Cabrero. Ahí, hablando con sus ayudantes. ¿Qué hace? ¿Cómo es? Justamente decimos que es muy parecido al Tigre Gareca, ¿no? El señor Cabrero. Cabero. A ver qué determina, pues. Tendría que ser tiro libre. 18 del primer tiempo. O una duda. Tiro libre indirecto, ¿no? Sí. Y ahora, Los 11. El arco van todos. toquecito para Méndez. ¿Quién se animará? A ver. Situación Un partido peligrosa en un partido donde muy era dinámico. mejor para mí Chaco, ¿eh? Por lo Muy- menos tenía más chances, Sí, tenía más movilidad, muy dinámico igual. muy dinámico. Vino a buscar los 3 puntos, no se quedó atrás, pero tiene un Canuto en su arco. Sí, sí. Tiene un Canuto en su arco. La estuviste buscando. No, ¿sabes cómo? La pensé toda la noche. La que no sabía que me iba a salir, pero. Atención, es Pablo Mota. Méndez. Y ahí solito lo veo Clusener, ¿no? Te diría que Caballero también ahí. Porque Lucas tiene buena pegada. Pero hay que ver. Hay que ver si se le sacan al 10, ¿eh? Saltan todos, no hay nadie tirado atrás, ¿no? No, La típica, la nueva, ahora sí. el Mortito. Hay uno que se va a tirar ahí. Busquen al palo de Canuto. Atención. Es Méndez. Para cantar el primero. Aquí en Santa Inés. Señal de Viña. A ver. Toca Mota. ¡Méndez! Y como un arquero se tiró. Se tiró muy bien ahí. Jair. Marín. El defensor. Mota. Habilitado. Cerdán. La Méndez. Era Méndez. Pérez. Ahora sí, el remate, media distancia, saca Valdés. Y otra vez lo tiene en un arco. Perusato. El colectivero. A Perusato tira el remate por arriba. Y todos se la van a animar ahora, Canuto, ¿eh? Sí, sí, Hay sí. muchas dudas. Ha dejado el arquero en estos primeros 20. Ahí podría haber abierto un poco más la cancha a Lucas Caballero. Decidió el remate. No fue bueno, pero terminó probando justamente Perusato. Y como decías, ahora todos se animan a patear al arco porque con los pies al menos está flojo el arquero Canuto. Hay que ver con las manos. Justamente saca Canuto para el número 9 que baja todo. El número 9. Y va Méndez. A ver. Méndez. Méndez. La pelea con Cuevas. Falta de Yolot. Tiene que Siga, bajar un dice. cambio, tiene que bajar un cambio, ¿sabes por qué? Sí. Se salvó la amarilla hace un rato. ¿Eh? Va Maxi. Yolot. Jugando para García. La tiene Pablo. La recupera. Y se manda. Se Va. Méndez. Méndez. Ay, le faltó un centímetro más ante Valdés. Y es lateral el ataque para el equipo colectivero que busca, ahora sí, más convencido, el primero del partido. Nuevamente para el explosivo Méndez, que por las bandas es un jugador muy veloz como se lo conoce. Y juega Mota. Ya se hizo. Tira Yolop, tirando al centro. La despeja del fondo de Chaco Forever. No, nada. ¿No fue nada para usted? No. Para mí que lo toca, Para ¿eh? mí se tiró antes ya. Para mí ya se tiró antes el número 9. Estamos al lado, dice el árbitro. No pasó nada, dice, ¿no? No, se iba tirando antes ya el número 9. 21. Ahora sí estamos bien. 0-0, primer tiempo. Walterrito Pérez. Saliendo del fondo, el colectivero. Le decía a usted que dentro de poco pegamos más fuerte.
ya se va a enterar. Porque Verbo Producciones amplía sus transmisiones de streaming con más deportes en este 2021. Más novedades. Quédate en la transmisión para contarte. Sale Yolop. Lateral y en ataque para el equipo de Chaco Forever. Muy molestoso por ahí el número 8, Lucas. Lucas Jofre, Sí. Muy movedizo. Me ha gustado, Y lo están buscando también un poco a Jalop, que está muy alterado, se ve ahí en la marca, y tiene que bajar un cambio. Va Cuevas. Se acerca Díaz. Otra vez para el Romero. Baja todo, Romero. Sí. Siempre va al lateral. Siempre va al área y la baja, Pero no tiene compañía. Ojo, Sale Pérez. Ojo. Muy bien, Territo Pérez. Bien, Pérez. Va con Perusato. La pierde Perusato en la salida. Llega al centro para Romero. Navarro. Sale Lucas. Esta vez no ganó Romero y muy bien cerró Navarro. ¿Y ahora? Ahora Pablo para Méndez. Y se viene la contra. Atención, a ver si la gana. Sí, y entra al área. Falta. Para mí fue falta. Si da falta fuera, Señor, falta fuera. Viña. Lo desestabilizó. Nahuel. Claramente falta. La vimos, Nahuel. Un No poco, sé si me escucha, ¿viste? un poco de Hollywood también ahí de parte de... Che, veo mucho allegado de Crucero y mucho allegado de Chaco, Sí, interesante. Interesante. Un clásico. Sí, el tema es que estamos todos en la misma tribuna, ¿no? Antes era de tribuna dividida, ahora todos en la misma tribuna. Los allegados, mami. Bueno, va Pablo Cuevas en 23. 23 minutos de la hora 15 también, Exactamente. Exacto, comenzó el partido. Hoy juega la selección, Juega la selección a la noche. Bastante tarde. Va Pablo para Romero. Ahora sí, sale bien García. Y sale del fondo del colectivo. Va Clusener. Ay, le quedó muy alta, No se pudo. Cascote le tiraron. Sí, no, le quedó muy alta. Con el pecho no le pudo parar bien. Neto 23 minutos se nota que el sector preferido para atacar el Chaco es el sector derecho, con el lateral Pablo Cuevas y el Joffre, adelante. Joffre, Exactamente. el volante. Sí. Y para Romero siempre ahí. Presionando Romero. A Márquez. Muy colaborador Romero. Por suerte se repiten los jugadores, entonces nos memorizamos rápido, Sí, señor. Todo por esta banda. Alves. Muy bien. Méndez. Muy bien, Cuevas. Eso. Ay. ¿Vos decís? Para mí fue todo pelota de Mota, Quizá por la suela un poco. Prefirió cobrarlo Viña. Pero muy bien, igual hay que destacar cómo está defendiendo el lateral derecho Cuevas. Y tienen que... Mucho pelotazo para Méndez, mirá, se lo ve bastante agotado cambiando el aire. Y así no sé si aguantará todo el partido a este ritmo, con la humedad que hay y el campo de juego que es bastante pesado además, por naturaleza. Vamos a ver qué piensa Pico Salinas. Otra vez vuelve al banco de suplente del colectivero. Su último paso en el fútbol misionero fue en Guaraní, ¿no? Exactamente. Apa. Va Méndez. Bill Méndez. Puede Méndez. Si no es Cuevas, es Valdés. Pero afuera le dicen. Falta anterior igual era. Pero igual forma sigue la pelota para Crucero. No. No, el lateral. Para Chaco. Va Cuevas. También de cerca. También está Jofre. Venga, dice Cravero. Va Alarcón también cerca. Pero quien cabecea siempre es Romero. La recupera y la pierde hoy. Bueno, lo que se esfuerza Romero, Está cansado, Méndez parece, esos piques que metió. Sí, fueron 3 seguidas. No, mirá. Sí. Listo. Fueron 3 seguidas. Se notaba que estaba tocando el aductor. Qué lástima, era el jugador que más estaba atacando en el colectivero. Y un futbolista sabe, cuando son este tipo de lesiones, mejor no arriesgar. Lo va a revisar un poco el médico, quizás no es grave. ¿Y quién podría entrar en la posición de Méndez? Quizás el chico Villalba. Podría ser una variante. O si quiere meter otro delantero como Stupiski. Nahuel Viñas.
de Santa Fe, Ferrani y Osudar, los asistentes, y Ángel Ayala de Corrientes es el cuarto. La terna. Terna completa. Exactamente. Va a probar, parece Méndez. Va a probar, a ver. Tuvo varios piques consecutivos. Sí, sí. Justamente hablábamos entre nosotros. A ver si prueba. Sí, va a probar. Ojalá no sea nada grave. Porque es un jugador muy determinante para Crucero. Mientras tanto saca Cuevas. 27. Va Méndez. La juega Canuto, a ver si está seguro. Con esta fue con seguridad. Déjame entrar pelado, le tiró Méndez. Se escuchó clara. Pelado. Sale el capitán, va a ir. La juega Chaco. Por la otra banda. Llegará al centro. Sí, para ir a Usay. Con la marca de Pérez. Muy bien, la juega por ahí Ibarra. La tiene Ibarra. Tirará al centro. A ver, se prepara. Juega más atrás. Con Alarcón. Mira, analiza Alarcón. Va para otra vez para Ibarra. La pierde el balón. Juega por el medio. Mano, ¿no? Sí. Se la pasó de Viña ahí Ibarra. Muy buena gambeta Ibarra. En varias ocasiones ya eludió a varios jugadores. Me gusta el turquesa, ¿eh? Se ve bastante bien, ¿eh? Muy lindo. La pilcha de los árbitros, ¿eh? Sí, señor. Más que la amarilla de la turquesa está aceptable, ¿no? Llega el saque de Baquet. Buscando Clusener. Sacaba a Zair. La pelea de Territo Pérez por el medio. Va Bota. Dando de lujo. Y se viene. Antes la cortaba cuando se venía Cerdán. Iba a quedar mano a mano, ¿no? Sí. Otra vez Romero. Jugándole para Ibarra. Avanza el chiquito Barra. Que se cambió de banda, ¿eh? Sí. Va Ruiz. Sal Pérez. ¿Será el lateral? En ataque, sí. Para el equipo chaqueño. Que ahora bajó un poco la intensidad, ¿no? Sí, y nos están atacando mucho los laterales, por un lado Ibarra y por el otro lado Ruiz, que justamente comenzaron con todo, más que nada el lateral derecho. Y bueno, saca Caballero. Para el solitario Clusener. Atención, quedó la pelota para atrás de Territo Pérez y entra dentro del área. ¡Tirá! El remate por arriba era del jugador Allende, si no me equivoco, ¿no? Sí, señor. Y Pérez no lo tocó porque ya estaba dentro del área y lo llegaba a tocar y a cometer penal. El lío que me estoy haciendo con ¿Para qué tanto auriculares me dicen? Ahora sí. Ahora sí. Pasó el susto para el Crucero. Saca Guillermo. Bien. Epa. Pablo con el pecho. Ahí apenas. Mano, parece, ¿eh? Saca Lucas Navarro. Va por el medio. La pelea y la gana. Bien, Pablo. Bien. Va para Méndez. Ahora sí, Méndez. Y por el medio está Clusener. A ver, llega o no. Antes, Valdés. Parece que está bien, Méndez. Está bien, ¿no? Otro pique. Tranquilidad pide ahora. Y yo no sé si llega al segundo tiempo, ¿eh? Yo que Salinas. Sí, ya tiene que estar mirando. El campeonato es largo. El campeonato es largo y un jugador muy determinante. Va Maxi. Vaya Lop. Para Pablo. Otra vez para Maxi. Epa, dijo. Antes que golpee David Valdés. Metió Hollywood, dice nuevamente. Para. Viña. Juega, ¿no? Sí, juegas. Tanto Méndez tira. Sí, no. Yo no sé si también si llega. Estamos en 30, ¿eh? No se lo ve bien. Clusener, para Yolop. Tira el centro. Para Perusato. Despeja el fondo. Puede ser lindo. Saca Valdés. Navarro de cabeza. Cortando ahora. Ganándole ahora a Romero. Díaz. Muy bien, Navarro. Zolop, saca Maxi. A Zolop. Lo adivinó bien ahí.
Yo veo que lo mira. No, no. No, no va más. No, Méndez le miró al banco, le hizo gesto a Pablo Mota como no me la tires, No, no me la tire más porque no llego. Mota lo buscan todas encima. Va el capitán, Qué lástima. saca Jair Marín. Se dan cuenta que no puede presionar Méndez y juegan por este lado. Va para Romero. Antes, Guillermo. Una bestia Romero ahí en el juego aéreo. Los demás le conviene, Bajó un segundo, pero para tomar aire parece. Sí. Ahora ya otra vez está ahí, cerca del área, donde le gusta al goleador. Bien. Salía Cerdán. Va para Versato. Va Cerdán. Avanza. Va por la derecha. Sin falta. Sin falta, ¿era? Sí, contra Allende. Mirá lo que bajó Allende, para marcar. Recuperar ese balón y será salida del fondo para el equipo visitante. Muy colaborador Allende. Igual ahora te quiero ver en la próxima. Y justamente va por ese sector. Pero Canuto siguen los problemas acá. Ahí estamos. Ahí está. Sale del fondo. Ruiz. 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 Ahora Romero. Romero, que se cambió de banda, ¿no? Se abrió un poco. La juega para Díaz, por el medio. Va Díaz. Más atrás para Valdés. Sigue a abrir por la derecha. Tira por el medio para buscar a Romero. Saca por ahí García. Ibarra. Con las manos saca Guillermo. Cuando buscaba Ibarra. Sí salvó el colectivero. Lo que hizo complicaciones el 1 de Crucero. Y sacó el rebote para el costado que despejó luego Tarrito Pérez. Va Allende, tira al centro Allende, a las manos de Guillermo, concentrado y seguro el arquero del colectivero. Los centrales de Crucero ya están muy atentos al 9 de la visita, que en el juego aéreo es muy predecible, así que ya lo empezaron a marcar un poco más de cerca ya el 9. Mucho pelotazo ahora. Sí. No, la facha que tenés con tus auriculares es increíble. Va Pérez, para Navarro. La pelea y la sacaba por ahí el jugador Mauricio Ruiz. Va Pérez. Parece equilateral. Mota del suelo. La recupera a medias, pero la tiene ahora otro el colectivero. Va Clusener. Abriendo para Méndez. Ganaba justito por ahí. Cuevas. Y saca del fondo para Romero. Romero que cae en la mitad de la cancha. Mano, siga. Mano, cobró. No compra nada el árbitro Viña. No pasó nada, tocó con la mano y es tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo de dueño de casa. La verdad no entiendo lo que hace Salinas porque no puede más Méndez y tiene que meter un cambio nomás porque ya vamos 34 minutos y son 10 minutos prácticamente con un jugador que no corre a la par de los otros. Se entiende lo bueno que es, pero acá necesitaba un poco más de lo físico. García, la juega para Navarro. Le reta Pablo porque jugó para atrás a García. Para Maxi Yolop. Va para Clusener. Ante de Valdés. Méndez, posición adelantada, dice. Se la salida al fondo para Chaco. Y bajó bastante. Salvo la última, Y tuvo una chance muy clara tras ese remate de Ibarra. Pero bajó bastante la intensidad. Sí, bajaron los dos. Porque Crucero, si no es por Méndez, no está acá prácticamente. Porque está muy lejos del área del arquero Canuto. No sabe más qué seña hacer Méndez, para que Sí, te juro, tiene que sacarlo. queda Jofré justo solo y suelto, Lo va a perjudicar así. Sale del fondo el equipo chaqueño con Valdés por la mitad de la cancha. Díaz para Romero. El tanque, podríamos decirlo ya, ¿no? Cuevas Durísimo. va por el medio.
Y avanza. Lo que decías. Va para Allende. La tiene Allende. Se pasa por atrás Jofre. ¿Lo usa o no? Ahora sí. Va José. Fue Jofre. Finita. Finita, ¿no? La pierde Allende. Con la marca del jugador Lucas Caballero. Será el lateral. Mota le pide ahí los al juez de línea. Se le reclama, ¿no? Me parecía que quedó enganchado. Porque tardaba Allende en dárselo. Va Cuevas. Lateral. Cerca Alarcón, ¿no? Cerquita Alarcón. También Díaz. Lateral centro. ¿Centro para quién? Otra vez para Romero. No, la bajó. Sacó justito por ahí. La defensa del colectivero. Y atención. Cayó Perusato. No se pudo Vaya a ir nunca. Perusato. Cuevas. Va para Ibarra. La tiene Ibarra por el medio. La pide A la espalda. Acá. Díaz. Pero antes pasa de largo todo. Ese cambio de frente la pierde. Bota. Cuevas. Ibarra. Si se anima otra vez. Va Ibarra entrando al área. Se tiró. Sí, señor. Buscó el penal. Muy bien el árbitro. Y muy bien Viña, ¿eh? No se morfa una, ¿eh? No compra nada. Y sigue el ataque. Ahora otra vez volvió a presionar el equipo chaqueño. ¿Se va al lateral? No. La recupera justo. La tiene Mauricio Ruiz. Juega más atrás. Baja el 10. ¿Para Jofre? Sí. La gana Yolop. Va Lucas. Va Jofre. Amaga. Busca tirar al centro. Tira al centro. ¡Oh! ¡Qué buen toquito! ¡Qué buen lujo! Pero siempre está muy atento. Baquet. Quien remataba era Romero. Muy bien la jugada. Abrieron toda la cancha. Terminó tirando muy al centro Jofre para un Romero que hasta ahora lo más destacado de Chaco Forever junto al lateral derecho Cuevas. Va Cuevas, Díaz, otra vez con Cuevas, jugando por el medio. Pelota para Ibarra, antes llegará al área para que vuelva a tener el arquero de el colectivero. Le simplificó todo que quedó dentro del área, si no se podía complicar la cosa. Saca Guillermo. Va Marín, la tiene Caballero, para Mota. Sí, justito, con lo justo, para Vasilolov. Vasilolov jugando para Clusener dentro del área. Atención, la tiene el colectivero. Perusato era. Bien, bien, justito, ¿no? El córner. Álvaro. Sí, sí, te dije bien. Sí. Pero, ¿por qué me confunde su planilla con la mía? A ella no sé. ¿eh? No, sí, hay que mirar bien. Acá está bien. No, sí, pero la suya está bien. La mía es cualquier cosa. Y Méndez va a tirar el centro. A ver cómo la pega, ¿no? Entonces, Va Méndez. Va a ver. Cerca de del 40. Va Méndez. Primer palo. Hubo una mano ahí. Se la deja usted, ¿no? Pero creo que fue mano del atacante crucero. Ah. Sí. Igual terminó cobrando córner. Pero es que yo me pareció ver una mano, pero bueno. Cerca Pablo. El que el remate fue demasiado fiero, el de Méndez. Muy cerrado. Sí. Es que hay mucha gente dentro del área, chicos. Se va Méndez y va Mauta. Va Pablo. Tirando el centro para Navarro dentro del área. Era para García, la despejaba Romero. En defensa también muy activo. El 9 de Chaco. Va Guillermo otra vez. Todo habilitado. Para Clusener. Jair. Cerdán. Remata. Atención que le quedó para Méndez. Posición adelantada. Sí. Sí. Claro, ¿sabes? Con VAR y sin VAR era posición adelantada. Me la sacaste bien, le decía. Hablando de VAR, ¿tenemos algo para morfar? ¿No? Hicimos un barcito acá. Bueno, ahora Canuto dijo que de manos estoy bien. Ahora sí. De manos estoy bien. Estoy seguro ahora. De pie estoy un poco flojo, pero Méndez quería salir, pero al parecer le quedó una jugada nuevamente. Cerdán le pegó muy mordida, pero terminó cayendo para el otro delantero. Muy bien el capitán también de la visita, Jair Marín. Muy pronto, pegamos fuerte. Hacksta, Box por Verbo. Sí, Box por Verbo.
Ampliamos los streaming de Verbo Producciones muy pronto. El que está tirado en el suelo creo que es Totti Klusener, que le da un golpe. Creo que fue del lateral izquierdo Ruiz. Igual el árbitro terminó cobrando otra falta contra Caballero. Hacksta FB por Verbo, Hacksta Fútbol Vivo por Verbo Producciones. El canal de streaming. Muchas gracias a todos los seguidores. Ya vamos a estar saludando por el chat también. A mi amigo Mariano Alarcón, también un abrazo enorme. Va Navarro. La Klusener. Cuevas. Que la pegó como Martino más o menos. La despejó como Fernando Martino. Va, atención, Pérez. Tirando el centro. David Valdés. Sí. Sacó. Sale del fondo Ruiz. Y se viene en la contra con Lucas. Va con Jofrey por la derecha. Para Chaco Forever. Cerca Díaz, ¿no? Antes va para Ibarra. El cambio de frente por la izquierda. La tiene Ibarra. Ibarra marca bien Perusato. Va Ibarra. Ahora otra vez. Se saca de encima al delantero de Cruzeiro. Llegará al centro. ¿Tiro de esquina? Sí, será tiro de esquina para Chaco Forever. 0-0 en 43. No fue malo el partido. No, por supuesto que no. Pero nuevamente quiero destacar la muy buena gambeta en el 1 contra 1 de jugador Ibarra, ¿eh? La verdad, muy desequilibrante. Que primero comenzó por el lado derecho y hace un buen rato está jugando por el lado izquierdo desde nuestra vista, digamos. Llega el tiro de esquina. Ahí Méndez habla con Cuevas. Le pregunta si está bien. Llega el centro para Romero, iba. Pero antes, Guillermo Vázquez para sostener ese balón con las dos manos y asegurar una buena salida con Maximiliano Yolop. ¿Cómo pasa? Para Méndez. Sí. Justito llegó Cuevas. Méndez, que parece recuperado, ¿no? Tira el centro Yolop. Sale del fondo. Ahora el equipo choqueño va para Romero. Romero para Allende. Sí, va para Allende y sale por la izquierda. Va Allende. Por el área está Ibarra. Ya llega Romero. Ahora lo espera y tira el centro. Despejaba García. Y sale del fondo. Por el medio. El colectivero. Lucas Navarro. Pérez. Cerca Caballero. Para él. Va el balón. La tiene Caballero. Para Klusener. Mota. Falta contra Pablo. Sí, falta en la mitad de la cancha. Tiro libre para el colectivero. Justo cuando iba a patear y abrir la cancha para Jolop, recibió la falta del capitán. Se apura y va para Méndez. Pobre Méndez. No llega. No. Pobre Méndez. Más abierto le pide, más abierto el balón. Se apuró Pablo Nesta. Por lo menos otra vez lo vimos correr a Méndez, ¿eh? Menos mal que le avisó a todos que no está muy bien y... Bueno, ahí se prepara el señor Ángel Ayala de Corrientes para indicar cuántos minutos más vamos a... ¿Cuánto más vamos? Sí. Complicadito el tablero. ¿Eh? Romero. Mota. A ver, Pablo. Falta contra Pablo. Se tiró Pablo. No, señor. Fue falta de Pablo. Falta de Pablo contra Díaz, ¿eh? Sí. Se tiró primero. Bueno. ¿Cuánto? Uno más. Para eso nos levantamos cartel, ¿no? Tardó más en levantar el cartel. Tardó como 3 minutos en levantar el cartel para poner 1. Complicado el tema. Quizás sea la última ya. Atención que puede ser la última. Para Romero. Todo apunta para Romero. Para cerrar un buen primer tiempo. El delantero de Chaco. Díaz. Klusener. Valdés. Lindo tiro sacó. Lindos remates, David. No se quiso complicar Guillermo. Y la cacheteó. Al tiro de esquina, ¿no? Tiro de esquina para Díaz. Y luego ser Díaz. Ya pasamos el minuto.
Ah, bueno, si estamos pidiendo la hora en el primer tiempo, ya estamos complicados, ¿no? ¡Más Díaz! Los ha llegado. ¡Más Díaz! Pasa Jair de largo, Allende, Pérez. Ahora sí, final de los primeros 45 minutos aquí en Santa Inés entre el colectivero Crucero del Norte 0 y Chaco Forever 0 de la provincia de Chaco de Resistencia. Igual al 0-0 en los primeros 45, entretenidos para mi gusto. Sí, sí, sin duda, Fernando. Los primeros 15 fueron los más entretenidos cuando ambos equipos atacaban. Crucero por intermedio de Méndez, que termina bastante sentido. Vamos a ver si sigue justamente. Tuvo 2 o 3 situaciones claras. Se lo veo bien a Cerdán, al capitán Mota también. Y por el lado de la visita, muy bien el lateral derecho Pablo Cuevas. Y el número 8, Lucas Jofré. Párrafo aparte para lo que fue el 9, el señor Romero, que bajó todo lo que le tiraron. Tuvo un taco ahí dentro del área chica que tapó bien Bachke, y creo que fue lo más destacado del primer tiempo. Arrípese nomás, entonces ahí cerramos ahí el primer tiempo. Mire cómo estoy. Este me dice, no, bueno, tengo que escuchar aire, tengo que escuchar consola, bueno, técnico también. Lindo primer tiempo, a mí me ha gustado mucho, me ha interesado, sobre todo, bueno, esta franja, la que está del lado de la cabina, la franja derecha, sí. Donde vimos a Pablo Cueva con Jofré, tirando centro para Romero, muy activo al número 9 de Chaco. En los primeros minutos muy furiosos del equipo visitante, nada de meterse atrás, de buscarle los puntos. Un Crucero que también se animó a jugar en el día y vuelta. Sí. Y un Canuto, el arquero del equipo visitante, que tuvo 2 fallas. Una, bueno, que no pudimos ver en la transmisión, que estábamos en otra transmisión. Y en otra que sí se pudo ver, que tuvo ahí la chance, casi otro error garrafal de Canuto, donde pudo perjudicar a su equipo y abrir así el marcador el equipo local. Sí, lastimosamente Crucero no pudo aprovechar ese tiro libre indirecto que tuvo dentro del área, porque cerraron muy bien los jugadores visitantes. Y también me quedo con lo que dijiste, que el equipo visitante vino a ganar el partido. Tuvo 3-4 situaciones muy claras de gol, y pienso que se vienen los goles en el segundo tiempo. Bueno, ojalá que así sean. 49 minutos de la hora 15, el partido está 0-0, entretenido primer tiempo, que lo estamos viviendo y lo estamos disfrutando aquí por Verbo Producciones, en donde muy pronto van a ver más deportes para disfrutar aquí en nuestro canal de YouTube en Verbo Producciones. Más streaming, más deporte, muy pronto. Ahora vamos a la pausa y ya regresamos. Para cuidarte y cuidarnos, recordá los siguientes consejos. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. No te toques la boca, la nariz ni los ojos. Limpia los objetos de uso diario. Ventilá y desinfectá los lugares donde estás. No compartas el mate, los cubiertos, vasos ni tazas. Si tenés que salir de tu casa, usa barbijo casero y mantenete a 2 metros de distancia de otras personas. Si sos personal que cumple tareas esenciales, tené los cuidados necesarios en tu lugar de trabajo y en el transporte público. Si tenés 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida brusca de gusto u olfato, y vivís o viajaste a una zona de transmisión local, consultá el sistema de salud de tu localidad. Sé siempre solidario y ayuda a quienes lo necesiten con sus compras diarias o trámites digitales. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120.
o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Cómo podemos evitar el dengue? Usar repelente, mosquiteros, ropa manga larga, pantalones largos. No dejes que se acumule agua. Mantén limpio tu hogar. ¿Y vos? ¿Ya combatiste el mosquito hoy? Cuida a tu familia. Si tenés sensación de cuerpo caliente, fiebre, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede ser dengue. Por favor, no te automediques y consulta al centro de salud más cercano. ¿Cómo podemos evitar el dengue? Usar repelente, mosquiteros, ropa manga larga, pantalones largos. No dejes que se acumule agua. Mantén limpio tu hogar. ¿Y vos? ¿Ya combatiste el mosquito hoy? Cuida a tu familia.
Para cuidarte y cuidarnos, recordá los siguientes consejos. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. No te toques la boca, la nariz ni los ojos. Limpia los objetos de uso diario. Ventilá y desinfectá los lugares donde estás. No compartas el mate, los cubiertos, vasos ni taza. Si tenés que salir de tu casa, usa barbijo casero y mantenete a 2 metros de distancia de otras personas. Si sos personal que cumple tareas esenciales, tené los cuidados necesarios en tu lugar de trabajo y en el transporte público. Si tenés 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida brusca de gusto u olfato, y vivís o viajaste a una zona de transmisión local, consultá el sistema de salud de tu localidad. Sé siempre solidario y ayuda a quienes lo necesiten con sus compras diarias o trámites digitales. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
vez que cualquiera le come el puesto. Nunca hizo nada, es infeliz. Continuamos. Está todo preparado, todo listo. La señal de Viña para este segundo tiempo aquí en Santa Inés, donde con el colectivero Costa del Norte iguala 0-0 con Chaco. Primeros segundos. La peleaba por ahí Allende, ¿no? Sí, señor. Y Contra Perusato. en la primera Navarro le dijo ya a Romero, no me ganarás todas. Va Caballero, despejando para Jair. Otra vez para Romero. Más atrás para Maxi Yolot, buscando a ver ante Valdés. Buscaba a Méndez. Decíamos que Méndez había salido, o por lo menos se había resentido en su pierna durante el primer tiempo. Y al final continuó nomás el partido. Y justamente te quiero decir, muy parecido se ve de acá a Yolot con Méndez. Encima le pega al sol y parecen idénticos. Parecía que metía Méndez para Yolot. Bueno, tiro libre a la olla. A ver, ¿qué buscan esta? El colectivero. Con Navarro. A Navarro tirando el centro. Llega para Pérez. Pérez. Jair justito. Cerdán. Caballero. La recupera así justito. Ay, ay, ay. Casi le quedó a Romero, ¿no? Qué peligro. Peligro. Otra vez la tiene Crucero. Vamos con Pablo. La tiene Mota. Bien. Ahora muy bien para Méndez. Entra al área. La tiene Méndez. ¿Y se anima? Faltó un enganche más. A ver, otra vez. Buscando, a ver. Lástima, ¿no? Decidió jugar para atrás con Maxi. Se perdió una chance el colectivero de abrir el marcador en estos primeros 2 del segundo tiempo. Una lástima porque Crucero se queda sin nada en una jugada que era prometedora. Quizás si era la primera gambeta para adentro ya podía sacar un remate, pero lo marcó bien igual lateral derecho Pablo Cuevas, que se vieron la cara todo el primer tiempo y así será en el segundo. Bueno, nuevamente bajaba la pelota de Romero. Estaba con algunos problemas acá el relator. Creo que hoy no trajo lo ideal. Está improvisando acá. Ahora sí. Me escuchaba con eco. Complicado, Humberto Eco. Dale, yo Humberto Eco, ¿usted o no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Recomendado? Sí. No, aprende mucho. ¡Oh, Pablo! ¡Tiene Mota! Sale del fondo con Jofre. Parca Mota, la pierde. Muy bien, Lucas. Sale del fondo para Ibarra. Y se viene la contra para el Chaco. La tiene Ibarra. Falta. Falta de García. Lo revoleó. A Ibarra será. Y el juez de línea cobraba lateral, pero lo terminó cobrando Creo que falta, ¿no? Viña. Claro. Viña esta vez. Lo revoleó por ahí. Tiro libre. Debe meter la cancha para el equipo visitante. Mucho mate por aquí abajo. Mucho, ¿eh? Vas a ir. Va Marín, soniendo del fondo. Buscando a Romero como siempre. Allende. La baja la pelota. La tiene Allende. Allende. La pierde. Sí, entre dos del colectivero, pero la vuelve a recuperar Díaz. Saliendo del fondo con Jair Pérez, que no estuvo muy efectivo en esta tarde, Pérez. No la buscaron mucho tampoco. No pudo subir mucho tampoco.
Pero sigue bajando pelota a Romero, la verdad. Y todo a él. Mirá. Otra vez va para Romero. Saca García. Tranquilo, tranquilo, piden jugadores y el banco suplente de Chaco para manejar el balón en estos primeros instantes del segundo tiempo. Casi 5. ¿Falta? No. Siga. Ahora sí. Revolean A Perusato. Perusato, que tampoco tuvo mucho, ¿eh? Poco Hollywood. Sí. Me quedo viendo los playoffs NBA. Atención, qué buen pelotazo para Méndez. Para Klusener. Otra vez para Méndez. Se anima Méndez, tira para Klusener. Pasado, muy pasado. Y sale del fondo Jair. Va Maxi con Jofre. Estaba delicado, men. Parecía medio engañosa esa posición. Qué bien marca el lateral derecho Cuevas, la verdad. Muy seguro toda la tarde. Hasta ahora, que quizás se manda una. El que no estuvo muy seguro fue nuestro amigo Canuto. Otra. Encontramos otra ahí. Más o menos esa. La primera me gustó más. Bien García, sale por el medio, la pelea para Álvaro, a ver. Jair al córner. No pasarás, no quiero complicaciones, dijo Jair. Y la tiró al tiro de esquina. Que lo hará Méndez. Va Méndez, con toda la paciencia del mundo. Como la tenemos del otro lado. Ahí va, por el fondo. Va Méndez, analiza y busca. Una chance clara para el colectivero. Para abrir el marcador, a ver. Llegará el tiro de esquina. En casi 7. Méndez, Klusener. ¡En la línea! Apa. ¡En la línea! ¡La sacaron! Se salvó Chaco. Una gran chance tuvo el colectivero de abrir el marcador. Klusener. Muy clara la chance de Crucero. Y ahora se va muy bien Perusato. Va Perusato, va Brian, falta. Es para tarjeta y el primero. Sí, señor, amonestado. Creo que fue el número 5. Sí, amonestado número 5, el señor Gonzalo Alarcón. Lindo tiro de esquina. Ahí está Alarcón. El primero con la tarjeta. Impresionante. Iba para desbordar muy bien Perusato. Terminábamos de hablar de la jugada de Klusener, pero se despertó Crucero. Y ahora tiene un muy buen tiro libre con Pablo Mota, que puede buscar el arco también, como puede buscar a muchos de los jugadores que están en el área. En casi 8. Va Pablo. Van a hacer este tiro libre. Peligroso. Va Pablo por abajo. ¡Puf! Vi Méndez. La tiene García. La marca de Jair. Va García tirando el centro. Jair. Tiro de esquina nuevo. Tiro de esquina otra vez de aquel lado. ¿De dónde vino? La gran situación clara que tuvo en este segundo tiempo el equipo colectivero. Qué lástima, porque no pudo impactar el balón Méndez, que la había hecho muy bien el capitán. Llevaron la marca, no sé, quizá era preparada también, pero ni Cerdán pudo llegar después detrás. Pero Crucero sigue avisando, se despertó y necesita ganar. Va Méndez. Tira el tiro esquina, otra vez el primer palo. La despejaba por ahí. Cofré, Méndez. Se viene otra vez la contra. Con Cerdán. La regala, están todos, 21 jugadores todos en el mismo campo. El campo de Chaco. Va para Brian. A ver, Brian, la frena, la para. ¿Buscan a alguien o tira al centro? Por ahora la entretiene, la tiene buscando. Tira al centro por abajo, la pierde el balón. Y será salida del fondo para el equipo de Chaco. Otra vez Navarro. Caballero. Klusener. Perusato. Atrás. Cerdán. Va Cerdán. Contra Allende. La pierde. Falta. Continúa. Dice Viña.
Estaba muy atrás. ¿Le terminó pegando el compañero, Sí, no? creo que Romero tiró un poco el brazo. Ay, el seguro Canuto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama el arquero suplente de...? Siga. Gonzalo González. Yo que Gonzalo está más atento que nunca, empieza a precalentar nomás. Atención, Klusener, le baja para Pablo, va por el medio, la tiene Pablo, abre Se animó con Méndez. por la izquierda, con Cerdán, más adelante está Méndez, va a parar el balón ante Pablo Cuevas. Cortando por la derecha en la defensiva del equipo chaqueño, rebotaba en Cerdán, será lateral cerca de la mitad de la cancha para el equipo visitante. Un poco enojados los allegados de Crucero Norte con Rodrigo Cerdán. Se lo ve bastante explosivo a Méndez. Bueno, es algo muy habitual como en todos los partidos, pero parece que solo era una advertencia nomás, que está en perfecto estado físico. Mientras tanto demora para sacar Cuevas. Quiere enfriar un poco el ritmo de Crucero. Muy activo en estos primeros 10. En el comienzo, el equipo del colectivo va despejando Valdés. Jair Qué bien. para Cuevas. Abriendo el balón para Jofré. Y la pierde, ahí va para Ibarra. Ahora va jugando el balón para el ataque de Klusener. Con la marca de Jair, la tiene Klusener. Va Álvaro, la pierde. Eso no te va a cobrar, Viña. Siga. García, lateral. Y en ataque para la visita. Va Díaz. La pierde Mota. Se le fue, me parece. Se viene antes Maxi Zalop para hacer el lateral. Ahora en ataque, muy cerca el banderín derecho El que iba era Ibarra. de ataque del equipo visitante. En casi 12. Deja 4 atrás. Va Chaco. Cuevas. Ahora 3. Sobraba 1. Llega al centro. Otra vez iba para Romero. Era córner. Viña. Era córner. Viña. Estaba enfrente. Viña. Muy claro era el córner. Pero bueno, va Pérez. Va Pérez. Y mira si termina en goles. Va Pérez. Va el territo. Se saca encima de Allende. Va Pérez. Y no el rebote. Canuto, seguro. Ahora sí, Canuto. Seguro. Va Gastón. Cuando se va a venir la primera variante para el equipo visitante, ya te lo va a decir. Él ataja bien, pero está Canuto. Sí, no, sí. Para todos. Para todo. Está mirando mi libro de chistes. Buena. Lateral y se viene la primera variante. Se va al... No, pero están mal los números. Sale Ruiz. Salió Mauricio Ruiz. E ingresó Ricardo Acosta con el número 17. Pero el cartel marcaba completamente otra cosa. Bueno, ese es el cambio. Acosta es otro delantero más. Así que va a buscar para terminar de cerrar un buen partido. Llega el centro para Romero. Pérez sacando de cabeza con la pelada. El tiro de esquina. Qué peligro dejarlo justamente al mejor jugador en lo aéreo, digamos, en el ataque, a Romero, pero cerró bien ahí Tarrito. Cambiar el balón, dice Viña. Tiro de esquina peligroso para Chaco Forever, que busca abrir el marcador en casi 15 del segundo tiempo. Acá Acosta. Va Acosta. La juega para Ibarra. Va Ibarra, la marca Maxi. Va Ibarra otra vez.
Atención para Costa. Estaba Jair solo. No llegó de milagro. Se salvó el colectivero. En 15. 0-0. Creo que levantó igual la bandera el asistente número 2. Igual forma de saque de arco para el Crucero. Caballero. Solo Mota. ¿Cómo le pegó Pablito? La pelota está llorando. Dale, fue a pegar allá. Bueno, van 15. ¿No le vendría bien un cambio a Crucero? Méndez. Ay. Valdés seguirá. Quien jugaba con Canuto, pero bueno, no sé si era seguro, por eso dudé. Cortísima en todas. Los despejes de Canuto. Cuevas. Marca Mota. Estaba fuera antes, sí. Estaba fuera antes. Bueno, si usted lo dice. Y se viene el centro. Va para Brian. Pase de largo. La tendrá Brian. Va Perusato. La tiene Brian. Sí, dentro del área. Va Perusato. Perusato tira al centro. ¡Clusener! Valdés con el taco. Atención, hay otro de peligro. Para Méndez. Knockout. Uy. Pelotazo al defensor de Chaco Forever. No veo bien, creo que es Valdés. Me parece que Valdés es el que salvó el anterior, Justito el remate de Clusener. No pudo batear como Clusener. Quizás si tomaba un tiempito más. Remate débil. Luego con el rebote para Tarrito Pérez. Mucho más efectivo este segundo tiempo Perusato, Sí. Mucho más activo. Está desbordando mucho. Por la banda derecha. Por la línea. Aprovecha. La línea de meta. Buen centro atrás. Que casi le queda a Clusener para definir y abrir el marcador. Pero bueno, no pudo rematarlo con la violencia necesaria. Sí. Y contuvo ese balón con el taco el jugador David Valdés. Bueno, ahora tendrá que devolver la pelota para Crucero. Que después Tarrito Pérez le noqueó. Lo tumbó en el piso. Vamos Dentro del área. ¿A dónde le devuelve la pelota? Siempre lejos. Lejos de tu arco. Es Valdés, ¿no? Me parece que es el 2. Complicado el número de Short. Sí. No, era Díaz. era Díaz. No, iba saliendo del fondo García. Va Gastón. La tiene García. Y se anima para Maxi. Ante Cofré. Despejando ese balón. Será lateral en ataque para el colectivero. Que busca abrir el marcador. Que busca sumar de a 3. Que busca tener un buen debut para Miguel Salinas. Se prepara Bruno. Atención, un ex Guaraní, un ex Crucero. Se vendrá en instante nada más Penchaco. Cuando se viene otro tiro de esquina. Que lo va a hacer Méndez. Está mucho mejor de lo que sentía en el primer tiempo. Sí, parece que está recuperado ya. ¿Y 18. Va Méndez con los puños Canuto. Salvó el arquero. ¿Falta? Sí, clara falta. Y será salida del fondo para el equipo visitante. Se volvió a salvar Chaco. Con otra pelota parada del colectivero. ¿Se vienen las modificaciones después? No, todavía no. Pero ya se sabe que ingresará Enzo Bruno, el número 15. Sí, se viene ahora el cambio. Tendrá la variante. Y Y va a salir el Guerrero. El mejor de todo, ¿no? Sí, el mejor jugador del partido. El número 9, Matías Romero. Características completamente distintas. Pero ahí va a ir a Costa seguro para Sí. cumplir esa función que tenía Romero. Que bueno, tuvo mucho desgaste. Grandote. ¿Cómo estamos a la variante? Impresionante nuestros. Artística.
exclusiva de Verbo Producciones. Va Guillermo Vázquez conteniendo ese balón. Cuando en casi 20 igualamos 0-0 acá en Santa Inés. Se paró como un volante Enzo Bruno. Va Guillermo. Se conoce que le gusta manejar el balón. Sale Lucas. Va Navarro. Buscando. Antes Jair. Allende. A Acosta. La tiene Acosta. Falta. Sí. Falta. Sí, le tocó. Bueno. Si usted lo vio. Finita. De Caballero, ¿no? Sí, señor. Pero si no era, se iba solo ahí Méndez. Ya no está choqueado Díaz. Buena marca de Perusato. Buena Perú, le gritaban desde la tribuna. Los allegados. Los allegados del colectivero y del Chaco también hay por ahí. Maxi. Con Jofre. ¿Cómo se frena la pelota con el pique? No es que está del todo bien el campo de juego, que nos tiene acostumbrado. Se debe también que en esta época siempre se vuelve a resembrar los campos de juego en la República Argentina porque no hay actividad. Tiene una pandemia y un campeonato largo hace de que esto no se produzca. Y toda la lluvia también que hubo un poco. Exactamente. Y algunas heladas durante esta semana. Importantes. Casi tocaba con la mano ahí. Casi con la mano Pérez. Sale del fondo. ¿Y ahora? Y atención. Ante Valdés. Sí, Valdés. Sin dar vueltas. Deja pasar. Maxi será lateral. En defensa. Por el sector izquierdo para el colectivero. Lo hace jugar rápido con Mota. Mota quiere sacarse encima la pelota con la marca de Díaz. Hace rebotar y ganan algunos metros. Siempre por el sector izquierdo. La parte defensiva del colectivero. Para hacer este lateral. Otra vez. Maxi Yolop. Yolop que sea así. Ahora espera que... Yo le digo Jolop. Usted le dice Jolop. yo Después le digo vamos Yolop. a preguntarle. Después nos... Lucas. Saque Guillermo. Sale Gastón García por el fondo. A ver quién se acerca, quién se arrima. Está cerca Pablo Mota. Decide jugar. Un pelotazo para Méndez. No, ¿Llega? Pero Méndez está habilitado. Pará, está habilitado. No me diga que... ¿En serio? Méndez está habilitado si parte allá atrás. Pero mandale un bar a ese Justo le hace la seña y todo. asistente. Méndez partido atrás. No hay bar acá todavía. Que se, que se te, ponía... te quiero ver un bar, un Boca River. Ay, ay, ay. Te quiero ver en la fecha 14. Ay, ay, ay. Justamente En la cancha épica. este torneo argentino ya va a ser con el VAR. Vamos a ver qué sucede. Y se viene Pérez, recuperando el balón para el Crucero. Navarro, Cerdán, Pérez. ¡Op! ¡Op! Casi pasando de largo. Casi pasaron dos de largo. Lo que pasa es que estaban atentos a lo que decía Cabrera. Y se viene una variante en el colectivero, ¿no? Se viene Pablo Stupinski. El 18 dice. Sí, el 18 va a ser. El primer cambio crucero y se retira Rodrigo Cerdán con la número 8. Pablo Stupiski Por Cerdán. por Cerdán. El cambio que también vemos por pantalla. Ya no estaba colaborando mucho el joven jugador de crucero. Es que tiene que jugar con las 7. Sí. Dijo el que tenía la planilla. Sí, el último partido recordamos que tiró lindos caños, todo. Ahí vimos la variante del equipo local. Pasó mucho el último partido del local de crucero. Sí, que pudimos transmitir nosotros. Sí, señor. Hubo uno en el comienzo, después de ese parate mágico que hizo la AFA para quedar bien con el gobierno y después, chau Copa América. Pero es otro tema para charlar en otro momento. Por ahora, la cortada Jair, va Marín, y será el lateral para el colectivero. Por ahora Crucero se dio cuenta que los minutos pasan y necesita sumar. Va Perusato, Sumar de 3.
Exactamente, porque es muy importante, por lo menos para estar más cerca de los clasificados. No está tan lejos, pese a varias derrotas consecutivas. Pérez. Sacaba Enzo Bruno. Vazolov para Méndez. A ver, Méndez. Se para. Tira el centro. Canuto, ahora sí seguro, con los puños. Se salvó Chaco Forever. ¿Quién cabeceara? Es Tupinki. Sí, señor. Medio mordido por la marca de Alves. De Valdés, perdón. ¿Falta? Sí, para mí era más mano de Mota que falta, Sí, señor. La buscó el 10. 25. ¿Y si viene el gol? ¿Y si viene el gol? ¿Siente algo, relator? Frío. ¿Eh? Se va el solcito. Perusato. Va Brian. Pérez. Va Perusato. Tira el centro. Oh, despejado por el fondo. Chaco. Otra vez. Corner. No. No. ¿Usted dice corner? Rebotado. Estoy con el línea hoy. Ah, bueno. Saque de arco para su favorito. Canuto, el señor Canuto. A ver, se tiene que animar más crucero de remontada distancia, media distancia. Sí, señor. Se tiene que animar más. A ver qué ocurre, qué pasa. En casi 26. 0-0. No nos podemos ir con un 0-0, ¿eh? No. Ya bastante tuvimos con el comienzo de la transmisión. No. Tenemos que meter un gol, algo. Va Jofré. Tiene Jofré. Avanza. Va Lucas. ¿Dije Lucas? Sí. ¿Viste? Señor. García. Va Gastón. Gana centímetros. Gana algunos metros por el lateral derecho de ataque el equipo de Chaco. Cuevas con Díaz. Juega rápido. Alarcón. Lo mató al 8. A Jofré. A Jofré. El que más le quedó porque el que más la tocó, ¿no? Exactamente. El primero que me memoricé. Mota. Pablo. Bien. Para Méndez. Avanza, corre. ¿Y quién van por el medio? Por ahora la tiene él. Ingresando dentro del área. Va Méndez. La tiene Méndez. Ahora sale. Juega más atrás. Para Caballero. Anímese. Otra vez Díaz. Otra vez Díaz. El remapif. No pensó que pasaba. Es que siempre le tienen como que Canuto va a fallar. Pero esta vez falló Valdés. Y se salvó Chaco Forever. Es malo el relator. Pero Stupinski no creyó que pasaba esa pelota, esa pifia del central, del primer central. Y quizás pudo hacer una jugada clave para abrir el marcador. Ya van 27 minutos y esto sigue 0-0. Acosta. Un poco levantada la pierna de Caballero. Si alguien la baja, o estamos jugando a la gaseosa. Va Ibarra, la tiene Ibarra. Avanza Ibarra con la marca de Pérez. Va Ibarra. Entre dos. Lateral. Y variante. Cambio en el colectivero. Se viene Baltasar Cabrera con la número 15 y se retira. Se supone que cansado Totti Clusener. Ah, bueno. Sorpresivo. Marcando tendencia. Pico Salinas en el banco suplente. Hay que ver cómo termina el partido. Bueno, ahí Navarro marcaba Canillas, pero siga, dice Viña. Rexinó, bueno, va a quedar como único 9 ahí Pablo, ¿no? A ver, y me da hasta dónde abajo. Mota, va para Méndez. Y el 9. Ante Cuevas. ¡Canuto! ¡Ah! Qué peligro. No sé, a mí me da la sensación de que en cualquier momento, mientras vemos a un jugador tirado de Chaco Forever, estamos hablando de Alarcón. El único amonestado. El único que vio la tarjeta amarilla en el equipo visitante y obviamente en el partido también.
acción de juego, dice. Ey, Viña, qué lindo cuando se lo entiende, cuando se lo escucha. Sí, sí. Habla bastante fuerte, se nota el señor. No empecemos. Ahí está. No empecemos. Marcando autoridad del árbitro, ¿no? Sí. Como debe ser. Correctísimo. El santafesino Viña en esta tarde aquí en Santa Inés, en donde el colectivero igual a 0-0 con Chaco Forever. Uno que está ahí bien arriba, peleando, y lo ha demostrado aquí en campo de juego del por qué está tan arriba. Y en eso, la verdad que tampoco quedó tan atrás Crucero. Es por eso que es tan importante sumar de a 3 hoy y estar cerca de la clasificación, de los puestos de clasificación. Si bien restan una banda, unas 20 fechas más o menos. Claro, está a 3 puntos hasta ahora Crucero en la zona de clasificación. Del reducido ya, digamos, porque... Pero falta mucho. Falta mucho. Pero estaría bueno empezar a sumar, no solo aquí de local, sino también de la visita. Sí, señor. Falta dura y tarjeta para Pablo Mota. Sí, ya sabía. Había tomado el envión y ya no es posible frenar. Además, como uno se desliza en el campo de juego, ya cometió la no tan dura falta porque levantó rápido igual el jugador visitante, pero se ganó la primera tarjeta del equipo colectivo. Y a todo esto es un tiro libre peligroso a favor de los amigos chaqueños. Díaz y Bruno. ¿Se animará Bruno? Por ahora no la tocó mucho desde su ingreso. Díaz. Malísimo el centro. Sacaba Stupinski. ¡Ay, Barra! Tirando hacia atrás. Allende de frente al arco. La pierde y se viene la contra para el colectivero. A ver si en esta puede. No llega. No llega. Adelantó mucho. Se fue de Cuevas. Era Caballero quien peleaba ese balón. Por la duda, Pérez. Pérez sí. Casi lo llevó. Tuvo que ir a cerrar Cuevas del otro lado. Sí. Quedó como libero. A García. A Gastón. Marca Ibarra. La tiene Guillermo. Va para Méndez. No, señor. Y no la va a ganar en toda la tarde. Quedó enganchado. Quedó enganchado. Ah, ¿quedó Méndez. enganchado? Sí, señor. Quedó enganchado nuevamente. Bueno, en esa la deja usted. Pero ya tiene una pelea Méndez con el asistente ya. Fueron varias ya. Intercambio de palabras a distancia. Va Marín saliendo del fondo. La tiene Jair. Va Marín. Buscando a ver si puede jugar con Allende. Ante Pérez. La tiene Pérez. La pierde con Allende. Va a Costa. Ay. Pérez. Que se tira la pileta. Y cobra falta. Hay que avisarle a Pérez que más atrás está la pileta del club. Sí. Después de la cancha. Quiso hacerla en el internado una vez que Sí. atrás con la cabeza. Allá donde vemos el colectivo a lo lejos. Por ahí debe estar la pileta, ¿no? Sí. La verdad nunca vine en los sustos. No, nunca vino. Pero podemos manguear una cabaña una noche. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Un fin de. Ahora el fin de. ¿Qué le cobró retención? ¿Le cobró mano? Imprudencia. Va Bruno. Va Enzo. A Bruno. Ojo con el 7 ahí. Y Barra que se prepara, Se hace el Y distraído. Viña que se corra, no haga la gran pitana. Va Enzo. Tiro libre. Peligroso. Va Enzo Bruno. Dentro del área. Contra Jair. Y atención al arcón. Por arriba. Sí salvó el colectivero. Esto sigue por ahora 0-0. Qué lindo tiro libre de Enzo Bruno con esa zurda. Que los que lo vieron jugar en Guaraní y en Crucero saben la calidad que tiene. Y terminando la jugada Alarcón como se pide, pero lindo remate terminó haciendo. Controlado igual por Guillermo. No me quiero ir con el 0-0. Ya le aviso. Costó llegar. Costó arrancar. Va Méndez. Avanza Méndez. A ver si puede. Méndez. ¡Méndez! Qué bacana, que no quiere entrar. Nuevamente. Por arriba del travesaño. Se salvó. Chaco Forever. Abel Méndez tuvo 3 o 4 ya quizás así. En esta pudo sacar el remate un poco más cómodo, pero no puede
perfilarse de la manera correcta para vencer el arco de Canuto. Que hay que buscarlo más, Y ya faltan 10 más adición ya. Se pasó rápido también este segundo tiempo, ¿eh? Así todo, no es un 0-0 aburrido, ¿eh? No, para nada. Brian. Perusato. La tiene Perusato, la pierde Perusato. Cerró, Perusato. Sí, sale Díaz. Pérez, La cortando. autoridad de él. Caño de Pérez. Otra vez Pérez. Avanza Pérez para Mota. Se anticipó Jofre y sale para Ibarra el balón. Ibarra jugando con Acosta. Osay. ¿No? Sí, Osay. No, dice Cabrero. Sí, señor. No. Se vio clara. Que cobra, le dice. Levantó el nivel Pérez. No sé qué cobró, pero que va Méndez. Ahora avanza Méndez. Y viene otra vez para el colectivero. Vamos, Méndez. Va Méndez. Entró en el área. Va Méndez. Tira al centro. Despejaba Valdés. Y sale el fondo Chaco. Llegaba Cabrera ahí en vez de Stupisky. Bruno. Va saliendo Enzo. Para Ibarra. Todo para Ibarra, ¿eh? Sí. Bueno, muy solo Ibarra. Cambio de frente. Antes la corta Pérez. Juega por el medio. Y sale el colectivero. Buscando. No perder esta tarde. Sí sumar. De a 1 sirve. Pero de a 3 ni te cuento cuánto sirve. Sí, justamente te lo iba a decir. Es preferible un 0-0 que un 0-1 acá. Porque perjudica más todavía al colectivero. Y te diría que un empate contra un rival como este que está peleando arriba de la tabla no es malo. Sale Jair. Amarín. La juega con Ibarra. La tiene Ibarra. Empala y la pierde. Va Brian. Si Vaya, se anima, Vaya. marca bien ahí. La tiene Marín. Va Marín. Stupisky marcaba, pero perdía el balón. Sale el Alarcón por el medio. El capitán de la visita, uno de los puntos altos también. Muy seguro. Acosta. Adelantado. A esta no me pareció. Pero igual cerrada Tarrito, Ya va a entrar, dice Ya va a entrar. Cravero. Y no sigamos el chiste porque No. ya, vamos a irnos. Ahí ya caemos allá, al campo de juego, desde la cabina. Guillermo. Méndez. Ahora sí le ganó a Cuevas, pero se le fue. Muy bien, Cuevas. Muy bien Cuevas, me gustó Cuevas. Muy seguro ahí la banda derecha del equipo visitante, Cuevas y Jofre. Cofre, exactamente. Se viene otra modificación en la visita. Bueno. Para el número 18, Maximiliano Osurac. A ver, y esta es la tercera ventana, o sea, ya no le queda más cambio. No le queda más cambio, exactamente. No puede intervenir más. Porque recordemos que ingresó Bruno, ingresó Acosta y ahora ingresará Osurac. Se va a retirar el número 5, me parece. A ver, no, se va Ibarra. Ibarra. Muy buen partido también de Ibarra. Muy buen partido del 7 de la visita. Bueno, todo el frente de ataque, ¿eh? Sí. Muy regular todo el equipo. Con Romero, Ibarra, Cofré. Y Cuevas otro. Tirando al centro. Junto al capitán. Navarro, justito. Va a ir, va Marín. Va para Allende. Ante Pérez. Pérez y lateral. En ataque para el equipo. ¿Rebotó, dice? Consiguió lo que quería. No me pareció que rebotó, pero cobró el lateral para Crucero. Era lo que buscaba Pérez, eso sí. Ahí juega, caballero, pídala. A Pérez. Tuvo que jugar con Bats. A Guillermo. Ante Alarcón. Con Acosta. Está cansado, caballero. Va Acosta. Va Ricardo Acosta. Jugando por el medio para Díaz. Avanzando Cuevas. ¿Y si la pierde? No, la gana. Tiene suerte hasta acá también. Va Cuevas tirando al centro. Ahora de frente al Alarcón.
¡Alarcón! bueno. No, bueno, con lujo y todo. Pero va la Allende. Remata Allende. Con los puños. Vázquez salvando al crucero. Salvando al colectivero. Lo que tiró Alarcón. Bueno, lo que hizo Alarcón. Jugó con la desesperación en la marca. Va Maxi. No. La pierde Maxi. Impresionante el lateral derecho. Enzo. La tiene Bruno. Abre. Juega. La tiene Enzo. Siga. Va a Costa, falta, no siga, ahora sí cóbrela, falta y es tiro libre. Está cansado, peligroso para el Chaco Forever, que ahora sí busca con todo la apertura y hasta el triunfo en Santa Inés. Está muy cansado Lucas Caballero. No puede seguir la marca ahí de Díaz, luego también de Jofré, de Allende también, que se tira por ese sector. Y estaría bueno que piense un cambio el DT, Salinas. Va Allende, está Enzo Bruno, todos dicen que es para Bruno, pero si se anima Allende, Está con el derecho, se miran entre ellos, da la señal Viña, Enzo Bruno, y la tiene Díaz, no pasó el peligro todavía, tira Díaz para Allende, pasa de largo, va Pérez. Será salida del fondo. Lo va a hacer Guillermo Vázquez. El partido sigue en 41, 0-0. Sí, 41 del segundo tiempo. Imagínate esos centros de Bruno para la cabeza de Romero, que ya no está más. Sería más peligroso de lo que es. Bueno, el último cambio. Se viene René Villalba en Crucero Norte. Vale, ¿queda una ventana más? No. Sí, es la última ventana. Pues. Y se retira Brian Perusato. Ingresó con la número 16 René Villalba y se fue con la número 9 Brian Perusato. Villalba con B larga. Exacto. Va Guillermo Vázquez para hacer este saque el arco. Remate que va por el medio. Intentaba buscar para Pablo Stupisky. Ahora sí va para él. No, antes como siempre Valdés. Va Allende. Y da para 1 o 2 minutos más nomás, No sé si da para más, Atención, falta. Sí, falta de Lucas Caballero contra Osurac. ¿Qué me cobras? ¿Qué me cobras? Le dice Navarro, exactamente. Otro de los Lucas en campo de juego. Cuando se acercan las 5 de la tarde, Dani, ya empezó el fresquito. Trajo suficiente abrigo, ¿no? No, sí. Ya pasé calor, sí que ya. Ya tiene Enzo. Otro tiro libre para el Otro zurdo. tiro libre. Otro. La pica para Díaz. Era buena la jugada, pero bueno. Estaba atento en la defensa del colectivero. La tiene Enzo. Para hacer este lateral. Señora, Señora. despacito, ¿no? Cabrero que le da indicaciones y dice que le deje el balón para que lo haga Allende y lateral. Va Allende. Osurac. Tiraba al centro. La pierde. No puede meter contra porque siempre está muy atento el equipo visitante recuperando el balón. La tiene Cuevas. Ahí cortó Es Jofré. Valdés. Es Jofré. Que avanza. Gastón García la recupera. Falta contra él. Será salida del fondo para el colectivero, que sin muchas ideas va perdiendo el balón y va perdiendo las oportunidades de tener 3 puntos en casa. Se viene un pelotazo largo seguramente, Guillermo. Cuando te queda minuto y medio más adición. Vamos a ver si la peina Stupisky o otro de los delanteros. La pierde Pablo. Y se viene la contra. Navarro. Mota. Cuevas. Sí, señor. A la tribuna. El activo Cuevas. En 44, 0-0. Esto es Verbo Producciones. Muy pronto pegamos más fuerte. Muy pronto Box por Verbo.
flojito el pase ahí del cuarto. Sí. Faltó potencia. Canal de YouTube Verbo Producciones Oficial. Nuestro canal de los partidos de fútbol. Con el Feirala, con Crucero, con el torneo regional. ¿Cuándo se jugará? No sabemos. ¿Será en noviembre? ¿Será en diciembre? ¿O en cuándo será? Todo es una incógnita aquí en nuestra provincia. Ojalá sea pronto. Para que Verbo esté ahí también. Va García, lateral es para... Quiso hacerse Sí. el vivo. Y vamos a jugar 3 minutos más. 3 más. Dale gas. De un lado nomás el cartel. Sí. Metió un giro 360 ahí. Se vendrá una chance más para Chaco. Una Díaz. oportunidad importante. Y lo va a hacer Díaz. A ver. Todo afuera del área. Para ganar metros. Para no estar tan cerca de Guillermo. Viña que hace señas. Díaz para Cuevas. Cuevas para Díaz. Maxi. Bien por Maxi. Muy atento Maxi. Se Más equivocó adelante. Cuevas. Sí, totalmente. Ay, Y acá se quedó con Maxi. Es que todos estaban defendiendo ese balón. Era Cuevas para Maxi otra vez. Le gana a Pablo. La tiene Pablo. Gracias. A Pablo. Se bajó con calidad y tiene esta falta. Y vamos todos. Ahora sí. No se apure Pablo. Hasta Guillermo que vaya. Bueno, no sé si hay mucho, pero Y creo que la próxima quizás. Pero- Si hay próxima. 46-30. No hay nadie. Mota para Pablo. Despejaba Jair. Otro centro más. Y otra vez Jair. Jair Marín, el 6, el defensor, el central. Y Chaco Forever sacando toda Bien. en los últimos balones. Va Osurak, la tiene Osurak. Avanza y corre. Va el número 18. Osurak, pasa Allende. Juega por el medio para Enzo Bruno. Va Enzo, falta. Se tira, cae, se levanta y sigue. Va para Osurak. Siga, dice Naval Viña. No fue nada. La agarra Vázquez. Y parece que esto va caminado al 0-0. Pero a ver. Últimos 50 segundos. Pérez. Va Allende del fondo. Díaz. Acosta. La tiene Acosta. Cambio de frente. Para Jofré. Va Lucas. Va Jofré. Por el medio Enzo Bruno. Va Jofré. Enzo. Va Bruno. Ingresando dentro del área. Va Bruno. Hasta el fondo. Bruno. Buena marca de Pablo Mota. Salida del fondo. Y ahora sí. Tiempo cumplido. Ay, si nos apura tampoco, Guillermo. Yo creo que es un punto importantísimo para un reinicio. Para un equipo que estuvo flojo en las últimas fechas. Una nueva etapa. Para una nueva etapa de las manos de Salina y compañía. 0-0 aquí en Santa Inés. Igualaron Crucero del Norte y Chaco Forever. Partido bueno, pero 0-0. Exactamente, es de esos 0-0 que son entretenidos. Lastimosamente faltó la garganta del relator para evitar un gol. Pero un empate que vale oro. Vale oro para el Crucero porque llega a 8 puntos. Se saca un poco la mufa de no ganar 5 partidos. Va a haber, no, 2 fechas seguidas porque una quedó libre. Porque había empatado también la última aquí el local. Y se saca un poco esa mufa, ese peso de no poder sumar. Queda a 2 puntos de la zona del reducido para la clasificación. Pero empató contra uno de los de arriba. Exactamente. Si lo vemos así, contra un equipo que venía bien, venía encaminado, si bien iba igualado 2-2 de local ante uno de los peores equipos, que el cual uno de los
par de triunfos que tiene lo tuvo aquí en Santa Inés, en la vuelta, 2-0, pero terminó igualando contra un equipo que es pobre, digamos, como futbolísticamente, digo, que es el de Unión de Sunchales, y acá venía a buscar esos puntos que lo perdió de local y que empezaba a asombrar dudas, digamos, en Chaco, porque venía muy bien encaminado, 2 empates consecutivos, lo da dudas, y ante un equipo que venía golpeado, golpeado por los resultados, golpeado por el cambio de mando. Tal vez da nueva esperanza, da nuevas energías a tener a alguien nuevo, pero es un grupo que no venía bien, el de Crucero del Norte, y entonces de esta forma un empate, 1-1, un empate, un punto para cada uno, no está mal. No está mal. Además, hoy resaltábamos también que el campo de juego no estaba lo ideal, había mucha humedad por el clima tan cambiante que hubo todos estos días. Crucero venía de un 4-1 en Salta, esos partidos que te tumban, por así decirlo. Pero bueno, debió abandonar el equipo Marzú. Ahora una nueva etapa con Pico Salinas, que ya conoce al club, y hoy metió 3 modificaciones, sacó a Lucener, por ejemplo, que creo que era uno de los mejorcitos del partido, estuvo peleando mucho con los centrales, con Valdés y con Jair, pero se encontró con un equipo con una idea clara, una idea de juego. Crucero jugó mucho los pelotazos, a lo último ya, si no es por Méndez no tenía ideas de ataque, pero Sato también levantó por momentos, pero en fin, esto engloba un empate que vale oro. Bien, para sacar a hacer conjetura, ¿el mejorcito de la cancha? El lateral derecho. El lateral derecho, Cuevas. Para mí fue lo más. Sí, Cuevas fue el más regular de todo, sí, durante todo el partido. Sacó bastante pelota. Se le acopló en el central, el capitán, en la última parte del partido. Mucha autoridad en el fondo. Y Jofre también tuvo un recorrido, digamos, el 8 también por el lateral derecho, el volante derecho. Y en Crucero. Y además el párrafo aparte para el 9 también, el 9 de la visita, el señor Romero también jugó muy bien. Y en Crucero, Méndez creo, pues fue el que más intentó, medio lastimado también, pero fue el que más ya tuvo. Y el segundo tiempo de Pérez también me gustó, que levantó un poco el carácter en el equipo. Sí, Pérez, que estuvo desaparecido en el primer tiempo, sí tuvo mucho más actividad, también Perusato, por el sector del derecho de ataque, pero bueno, hubo chances, no, por eso decimos que un 0-0, de esos 0-0 que no son aburridos para nada, que tuvo para los neutrales como nosotros, si bien alentamos, porque somos misioneros, venimos a alentar al equipo misionero, pero para los neutrales es un partido atractivo el que vimos hoy en la tarde acá en Santa Inés. No hubo goles, pero sí hubo chance en ambos arcos, donde hubo un arquero que estuvo con muchas dudas, sobre todo en el primer tiempo, de Canuto, el número 1 de Chaco Forever, y un arquero que cada vez que lo vemos más firme, con más seguridad, más armado, digamos, a la hora de salir en cada ataque. Estamos hablando de el arquero de Crucero del Norte, Guillermo Vázquez, que cada vez está más seguro, y eso a veces dice, bueno, está más seguro, pero de visitante se come siempre una goleada. Con 23 años además, o sea, es un arquero muy joven y agarró una responsabilidad muy grande. Es la tercera categoría del fútbol argentino y Crucero necesita ascender también. Exactamente, pero bueno, la verdad que si vemos a futuro, puede haber esperanza. Se empató contra un gran equipo como fue Chaco Forever, como es Chaco Forever en el torneo, y eso da esperanza para futuro. Sí. Pero hay que sumar. Hoy se sumó de 1, es importante no llegar a sumar de a 3, obviamente es mucho más importante de visitante, pero sí empezar a sumar de visitante. De visitante es muy bajo. De a uno, pero empezar a sumar, porque es como que volvemos a temporadas antes, pre-pandemia, de donde sacaba buenos puntos, buenos resultados,
de A3, de A1, de local y siempre de visitante. Para abajo. Bueno, ahora se viene terminando en goleada los partidos, pero siempre perdiendo los partidos. Sí, sí. Es como que falta ese salto. Y para soñar hay que saltar más todavía. Claro, había perdido por goleada como en Villa Ramallo en primera instancia, ahora en Salta. Y son resultados que te ponen un poco de mal humor, tristeza en el plantel. Pero bueno, ahora hay caras nuevas. Bueno, nos vamos despidiendo, querido compañero. Buen laburo. La verdad, un gusto nuevamente estar aquí con Verbo Producciones y nos vemos en otra transmisión. Nos estaremos viendo, querido compañero Lucas Schilder, en los comentarios. ¿Y quién les habló? En los relatos, Fernando Martino. Y en cámara estuvo, ahí vemos, en la Señor placa. Luis, Sí, el señor Luis Ortiz. impecable. Impecable ahí con la cámara, llevándote todas las imágenes del partido. ¿Algo más para comentar, para decir, para cerrar este partido? Mientras vamos cerrando ya también nosotros con todo el equipo aquí. Bueno, la verdad, uno anhela que le vaya bien a Pico Salinas, porque Crucero, acotando también a lo que decía, necesita sumar, el campeonato es largo y creo que un empate contra Chaco Forer puede ser un buen impulso. Nos vamos despidiendo. Esto fue otra transmisión de Verbo Producciones por nuestro canal de YouTube, Verbo Producciones Oficial. Y muy pronto vamos a ver aquí en nuestro canal de Verbo Producciones boxeo, misionero, muy pronto aquí por Verbo Producciones, canal de streaming, productora audiovisual de streaming que se amplía ahora haciendo transmisiones deportivas, no solamente de fútbol, sino también de boxeo. Perfecto. Así que muy pronto vamos a estar ahí para compartir con todos ustedes el boxeo. Nos vamos despidiendo, será hasta entonces y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante toda esta transmisión. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.